Muy buenas a todos, programa número 38 de Economía Sub 30. Como siempre pueden seguirnos en todas nuestras redes, @globalplay.org o en el sitio web www.globalplay.ar para ver obviamente este programa y todo el resto de los programas y contenidos de Global. Bueno, en este nuevo programa tenemos la decisión sorpresa del Banco Central de bajar la tasa de interés. El Banco Central bajó 3 puntos la tasa de referencia de política monetaria. Vamos a hablar con el invitado qué impacto podría tener esto y el porqué de esta decisión en un mes un poco atípico, como suele ser diciembre y como suele ser todos los fines de año en Argentina. Vamos a hablar un poco también de las compras de dólares del Banco Central, cómo hace el Banco Central para comprar dólares y por qué, a pesar de comprar dólares, no se acumulan reservas. Vamos a hablar un poco también de un tema que hablamos en su momento, de hecho hicimos un programa especial, que son tema alquileres. Vamos a ver un poco cómo está ese punto y si las medidas del gobierno tuvieron o no tuvieron efecto. Recaudación tributaria, dentro de los brotes verdes que hablamos al respecto del crecimiento económico y los indicadores tempranos de repunte de actividad, salieron los datos de recaudación relativamente buenos. Vamos a explayarnos un poco en eso también al respecto. Y para cerrar el programa, medio en nuestro momento asesoramiento, vamos a hablar al respecto de lo que hay que saber al momento de hacer compras y envíos en el exterior, bien al detalle qué es lo que cambió el gobierno, por qué esto es algo obviamente conveniente y bueno para los vendedores, pues, para todos nosotros, y seguir explayándonos un poquito más a lo que hablamos en el último programa con Manuel, que es cómo hacer básicamente para comprar más barato en el exterior. Para hablar obviamente de todos estos temas, un amigo nuevamente con nosotros, primera vez en el programa, Federico Alonso, economista. Fede, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, muchísimas gracias por sumarte acá a charlar con nosotros. Vamos a arrancar con la primera pregunta, que fue medio sorpresa, por lo menos a mí me agarró un poco de sorpresa, más allá que creo que es la dirección correcta. Baja de tasas del Banco Central. El Banco Central bajó 3 puntos la tasa de política monetaria. ¿Decisión acertada? ¿No? ¿Momento acertado? ¿No? ¿Qué te parece? Bueno, respecto a la baja de tasas del Banco Central, como decís vos bien, fue bastante sorpresivo porque sabemos que si bien diciembre es un mes bastante particular, generalmente la gente demanda pesos un poco más que el resto del año, las empresas un poco más también por el tema de aguinaldos, la gente por el tema de las vacaciones. Entonces es un mes particular y yo creo que muchos actores del mercado no esperaban que sea diciembre precisamente, ¿sí? Ahora bien, yo creo que el gobierno hubo un ajuste, hubo una especie de aprendizaje a lo largo del año, porque nosotros vemos un primer semestre con baja de tasas muy abruptas, ¿sí? Me acuerdo que bajaba cada 2 semanas, bajaban la tasa. Llegó un punto que el dólar un poco se había despertado en mayo, ¿sí? Y fíjense que desde ahí la tasa prácticamente no se movió hasta ahora. Esto obviamente es producto también del gobierno que ve que a una inflación consolidada ya por debajo de la barrera del 3%, de hecho se estima que diciembre sea un poquito más, un 2.9, que es algo estacional, pero creo que la expectativa de los actores económicos y del gobierno de que la inflación claramente ya está consolidada debajo del 3, le dio margen para bajar un poco más la tasa. Que recordemos, esto impacta de varias maneras. Mucha gente por ahí dice, pero ahora me pagan menos el plazo fijo, por ahora las billeteras virtuales me pagan menos las cuentas remuneradas, lo cual es un poco verdad, claramente. La tasa es levemente negativa, ¿sí? Sin embargo, es un refugio que hoy en día le está ganando al dólar con respecto a la inflación, claramente. Pero esto tiene un montón de cosas positivas. Básicamente, te impacta en el consumo, te impacta en la inversión y te impacta en el crédito. Que recordemos, Lucas, Argentina, por lo menos hasta enero, era entre los 5 países con menos crédito del planeta, ¿sí? A nivel hipotecario, el 1% del PBI era crédito hipotecario, por ejemplo. Entonces, yo creo que esto puede impulsar bastante el consumo y la reactivación en el 2025. ¿Vos creés que de alguna manera se preocupó, y poniéndonos por ahí un poquito más técnicos, lo que se veía en el mercado en los últimos días es bancos demandando mucha liquidez, probablemente por un tema estacional y también por un aumento del crédito? Es real que el crédito tanto en pesos como en dólares se puede estar ralentizando un poco, pero sigue en aumento, con lo cual había un desarme, no sé si preocupante, pero sí interesante de títulos de toda la curva de LECAPS y BONCAPS, básicamente. ¿Vos crees que el gobierno se asustó un poco con eso y prefiere
bajar la tasa para que básicamente vos necesitas liquidez, usar los instrumentos de corto plazo básicamente para conseguir esa liquidez, que son mecanismos de pases, por ejemplo, y no me desarmes títulos, y obviamente creen que no va a repercutir en una brecha que está en niveles de 2%, o crees que es una decisión más de guiar hacia adelante, digamos, de, che, yo realmente creo que la inflación, los datos de acá hacia adelante van a ser mucho más bajos, con lo cual toma la decisión hoy ya de bajar la tasa de interés? Yo creo que es un mix de ambos, ¿sí? Por eso justamente me parece que hay muchos actores económicos que se están ubicando en el tramo medianamente corto, ¿sí? De una duration de 0,5 o 0,6, porque ven efectivamente que la inflación puede bajar aún más el año que viene, de hecho se espera que es un 30%, pero también el gobierno creo que está queriendo desalentar de cierta manera un carry trade que se volvió bastante grande en los últimos meses producto de la baja del dólar. Yo creo que mucha gente está con carry trade y creo que no quieren que esto se siga creciendo de cierto modo, ¿sí? Desalentarlo un poco. Mira, eso, bueno, yo también lo comparto, de hecho es algo que se discutía mucho, que la tasa en dólares, esto vamos a explicárselo de vuelta a la gente, cuando vos tenés el dólar planchado, más allá de discutir los motivos de por qué está planchado, vos cuando tenés una tasa en pesos relativamente alta, lo podés pensar también como una tasa en dólares muy alta. Eso es lo que se conoce de alguna manera como el carry trade. Haces tasa en pesos para luego darte vuelta y dolarizarte. Esto siempre, o casi siempre en la Argentina, eventualmente generó turbulencias con el dólar y terminó generando cambios de cuajo en los programas económicos. Hay que ver si esta vez es distinto, el contexto es distinto, obviamente sí. Yo creo que el gobierno se trata de anticipar a ese tipo de problemas potenciales, por decirlo de alguna manera, con lo cual creo que es correcta la baja de la tasa en pesos. No quiero decir sobraba tasa, pero creo que la señal es correcta, la de ir bajando la tasa de interés. Reservas. Bueno, en un año te diría bastante atípico en lo que es compras, por lo menos. Estacionalmente suelen ser meses malos. El Banco Central compra en el MUL. Obviamente, ¿por qué compra? Esto lo discutimos en nuestro programa anterior. Muchas empresas tomando deuda en el exterior que tienen que liquidar en el dólar oficial. Mucho liquidación del agro en momentos raros y atípicos o en meses atípicos, si se quiere, fuera de lo que es más estacional. No se acumulan reservas. ¿Por qué no se acumulan reservas? Hay mucho pago de deuda de la Argentina, deuda privada, deuda de organismos internacionales. ¿Vos creés que de acá para adelante el dólar oficial, o mejor dicho, el flujo de dólares, sin importar de dónde salga, porque obviamente tenés comercio exterior, empresas, el gobierno podría emitir deuda, ¿vos creés que el año que viene vamos a tener problemas con los dólares que necesita la economía para, bueno, obviamente importar, para pagar la deuda? ¿O creés que el año que viene podría ser complicado para el gobierno conseguir los dólares que necesita? Bueno, respecto a si es complicado o no conseguir para el gobierno los dólares que necesita, es muy bueno el razonamiento. Hay que ver dos temas acá. Y primero partamos de la base. Acá, en lo que pasó del año, podemos dividirlo en dos semestres, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Hay mucha gente que dice, hace un año teníamos menos 8.000 de reservas netas y hoy en día compró mucho y tenemos igual. Y decís, ¿pero qué pasó? Tenemos un primer semestre en el cual el Banco Central no paró de acumular reservas, ¿sí? La verdad que hizo compras masivas los primeros meses, pero esto también era producto de que tenía un dólar bastante atrasado. Digamos que la brecha te permitió acumular bastantes dólares y a medida que la brecha se te va cerrando, un poquito la acumulación o la compra se te va complicando. Lo que pasó, se ve mucha diferencia, fue en junio. En junio se empezaron a pagar los intereses por los bonos, lo cual también tenemos en enero. Y también tenemos algunos factores positivos, por ejemplo, las compañías YPF, Galicia, Transportadora de Gas del Sur, distintas compañías que fueron endeudándose en dólares. Y esto de cierta manera ayuda al país, porque vos pensás que si hay empresas que tienen que hacer giros al exterior de dólares y ahora dicen, no, espera, tomo deuda de nuevo, entonces estás pateando de cierta manera ese pago de intereses, lo cual ayudó bastante. Ahora, nosotros vemos que aumentaron la compra de reservas, ahora se recuperó, sin embargo, aumentó la reserva bruta, pero no tanto la neta, ¿sí? Ahora bien, sabemos que diciembre y enero, por una cuestión estacional, no va a mejorar mucho, pero sí muchas consultoras ya dicen que estas menos 8.000 en las cuales nos encontramos hoy, en marzo pueden llegar a ser menos 3.500, ¿sí? Entonces, no solamente
hay un cambio de tendencia de la baja hacia una estabilización, sino que hay una reversión, como se ve en el gráfico ahí. Si uno mira las reservas también, vemos que se rompió la tendencia alcista y ahora hay una tendencia alcista de acumulación. Ahora bien, lo que se dice es que tenemos un problema de dólares, lo cual es la pata más débil del gobierno, pero acá el tema es el stock y el flujo. Hoy en día tenemos un problema de stock, no tenemos tantos dólares, pero si uno mira el flujo proyectado es bastante grande y eso es bastante optimista. ¿Por qué? Tenés las RIGI, que la verdad que está siendo bastante exitoso, si bien son planes de pagos de miles de millones de dólares, es en cuotas, digamos, a lo largo de los años. Tenemos posible roleo de deuda del FMI. Tenemos, bueno, la cosecha este año fue buena, se espera que el año que viene también. Tenemos el blanqueamiento que fortaleció las reservas brutas, lo cual te da margen entre cualquier inconsistencia en los próximos meses y puede llegar a surgir del lado del sector externo. Entonces, bueno, también tenemos la apertura de a poquito de las importaciones en algunos sectores. Entonces, yo creo que hoy no tenemos un gran problema, ¿sí? Sí puede ser de stock, ¿sí? Pero el flujo proyectado, la verdad que es enorme, vía superávit energético, vía superávit la cuenta de capital. La verdad que en ese sentido yo creo que es bastante optimista el escenario futuro si lo comparamos con este y el año anterior. Y otra pregunta que es un poco 2017, 2018 vibes, y es un poquito por ahí un poquito más técnica, que es la cuenta corriente. Básicamente, ¿qué es lo que falló muy a grosso modo en 2018? Vos tenías que financiar todo el déficit fiscal, que eso obviamente es otra discusión si se quiere. ¿Qué te generó esto? Tomar deuda en el exterior, financiar básicamente, financiar gastos dentro de la Argentina. Tuviste una cuenta corriente sumamente deficitaria. Cuando eso fue extremadamente deficitario, te cortaron el financiamiento y bueno, pasó todo lo que posteriormente pasó en el gobierno de Macri. Se fue poniendo el cepo, se pusieron más restricciones, se empezó a intervenir, se aceleró el ajuste fiscal. Claramente hoy la película es bastante distinta, más allá de discutir superávit fiscal, el número final, si las LECAP capitalizan o no, existe, o sea, el superávit fiscal es. ¿Vos crees que el año que viene podríamos tener eventualmente problemas con la cuenta corriente? ¿O vos crees que, más allá de ser deficitaria, por qué va a ser deficitaria? Principalmente porque tenés mucho pago de deuda, no solamente por turismo, sino el pago de deuda te genera necesariamente una cuenta corriente deficitaria. ¿Vos crees que vamos a tener los dólares de algún lado para suplir ese déficit de cuenta corriente? Si vamos a tener los dólares para suplir el déficit de cuenta corriente, yo creo que sí. Si bien uno cuando mira la balanza de pagos, la cuenta corriente es una parte muy importante, de hecho es la más importante usualmente, o países por lo menos como Argentina, la más importante. Yo creo que la cuenta de capital, por ejemplo, puede ser bastante grande. El superávit energético la verdad que las proyecciones son excelentes. La verdad que roleo de deuda y baja de tasas, porque acordémonos una cosa. Una cosa es la plata que debes y otra es a qué tasa le debes. Agarrá Japón, tenés 3 veces el PBI, pero tiene una tasa mínima y la pueden pagar. Entonces, Argentina, viniendo de un riesgo país en torno a los 2.000 puntos y ahora estamos abajo de los 700, 800, y se espera que se pueda llegar eventualmente a 500. Eso hace que los pagos por intereses de acá al futuro también bajen bastante, lo cual es una carga importante, y todo eso ayuda a que vos puedas mantener una cuenta corriente negativa, producto también de que el dólar, la verdad que hoy en día el peso es una moneda fuerte y creo que el gobierno también espera que lo siga haciendo, pero creo que la cuenta capital te puede ayudar muchísimo a lo que pase con la cuenta corriente. Entonces, ahí tenés un punto bastante fuerte. Segundo, en diferencia de lo que tenía en la época de Macri, es que el hecho de no tener superávit, ¿sí?, y tener déficit, eso hizo que eventualmente perdiera la confianza, subiera el riesgo país y el flujo se corte, ¿sí? Entonces se espera que ahora con un superávit tenga unos cimientos mucho más fuertes y puedas tener un flujo bastante más estable en el futuro. Así que yo creo que puede mantenerse un dólar apreciado de acá al futuro. Esto de que el peso no valía nada, perdón, el peso apreciado. Esto de que el peso no valía nada en los últimos años no es tan normal en términos históricos, así que creo que estamos entrando en una nueva era en la cual el peso va a ser una moneda fuerte y parece que hay unas bases para sostenerlo.
de hecho voy a hacer un poquitito de revisionismo histórico. Después de la salida de la convertibilidad, que el dólar se fue de 1 a 4 pesos, vos tuviste un tiempo muy grande con Néstor gobernando, en el cual tenías superávits gemelos, por un lado, tenías una apreciación muy fuerte del peso, el dólar pasó de 4 a 2 dólares, de 4 a 2 y pico, 2,1, 2,2, no quiero mentir, y de hecho para evitar lo que se conoce técnicamente como la enfermedad holandesa, que es un exceso de apreciación en el tipo de cambio, el Banco Central compraba dólares muy fuertemente. Redrado, si no estoy equivocado, estaba en ese momento a la cabeza en el Banco Central, con lo cual es real que el problema, y de hecho un economista con el que se juntó Milei, que es Juan Pablo Nicolini, que les voy a hacer, yo lo tuve como profesor en la Ditela, les voy a hacer una aclaración de ese personaje, que es un personaje muy interesante con quien hablar. El señor es peronista, de Tucumán, es del PJ tucumano, sabe muchísimo, es cero perfil político, es integrante de la FED de Minneapolis, del equipo de research de la FED de Minnesota. Él dice que el problema, y se lo dijo al gobierno anterior, y se lo dijo a este gobierno antes de asumir, el problema es siempre y en todo lugar el déficit fiscal. Vos atacás conscientemente el problema del déficit fiscal, vas a tener apreciación cambiaria, o sea, vas a tener todos los efectos de alguna manera que estamos viendo o estamos pensando, pero no por una razón equivocada, digamos. Obviamente él no está a favor del cepo y todo ese tipo de cosas, pero digo, si realmente atacás el problema principal sostenidamente en el tiempo, que es el déficit fiscal, naturalmente el peso se va a apreciar y bueno, van a suceder todo el resto de cosas que estuvimos discutiendo, pero bueno, yo en esto comparto con vos también. Yo creo que el año que viene no deberíamos tener ningún tipo de problema, salvo algún cisne negro en el mundo, que obviamente nunca estamos exentos, estamos acoplados a lo que pueda pasar en el mundo. Si no pasa eso, no deberíamos tener problemas. Vamos a discutir otro tema muy interesante que lo hemos discutido con vos y con amigos en cenas, que es tema alquileres, que esto es un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque yo creo que una de las primeras medidas que tomó el gobierno, que fue derogar la ley de alquileres por decreto, fue sin duda efectiva, porque aumentó muy fuertemente la oferta de alquileres y obviamente nominalmente los precios no cayeron, pero los precios aumentaron muchísimo menos que la inflación. ¿Vos creés que esto se puede sostener en el tiempo? ¿Vos creés que vamos eventualmente a volver a tener una ley de alquileres? ¿O creés que medio la gente ya entendió que regular innecesariamente no sirve y que cuando vos básicamente dejás que las partes puedan pactar, en definitiva es mejor para el consumidor? Bueno, como bien decís, el tema de la derogación de los días de alquileres fue un antes y después total en el mercado inmobiliario. Esto fue fines de diciembre, o sea, últimos días, así que ya casi se va a cumplir un año. Y creo que en la historia reciente de Argentina hubo pocas veces que se vea un cambio tan abrupto en un mercado como lo fue post derogación del alquiler. Hay mucha gente que por ahí dice, mirá, el alquiler me aumentó bastante, y es verdad, en términos nominales, y acá es cuando tenemos que aprender a separar término real y nominal, porque como bien mostraba el gráfico ahí que pusiste, primero la oferta aumentó 160%. Ya si vos tenés una demanda constante, porque suponemos que la población no se duplicó de un año a otro, aumentó 160% la oferta. Es indefectiblemente que va a ir a la baja en términos reales, obviamente, el pago del alquiler. No solo eso, sino que las inmobiliarias dicen que ya incluso los inquilinos están haciendo contraofertas, algo que era totalmente impensado, por ejemplo, hace un año atrás que había cola para alquilar un departamento. Eso hizo también que haya un cambio en la oferta. Hay muchas personas que por una cuestión de que el dólar estaba muy alto, les convenía alquilar Airbnb, y ahora vemos no solamente que había muchos departamentos vacíos que ahora pasaron a alquilar vivienda habitacional, sino que muchos Airbnb se reconvirtieron para alquilarle a gente de acá. Así que vemos un cambio en la oferta. Yo creo que esto se va a sostener. Puede ser que este año hubo un overshooting, es decir, hubo una sobrereacción por el hecho de que hacía 3 años que iban quitando departamentos del mercado y ahora de repente volvieron todos juntos. Puede ser que en estos meses hubo una sobrereacción, pero yo creo que esto se estabiliza. O sea, no veo situación, y yo creo que la gente lo entendió perfecto. Creo que fue un ejemplo muy claro para toda Argentina de cómo es cuando vos liberás o quitás alguna traba, que a veces uno la naturaliza, ¿no? Pero te das cuenta de que al final, cuando vos dejaste el mercado, a veces
se regula un poco más solo, a comparación de lo que venimos haciendo, cómo terminó beneficiándose, no el Estado, acá el Estado no se beneficia con esto, sino la población en sí. ¿Sí? Ahora tenés mucha Bueno, más de gente que hecho, puede cobrar. ¿Sí? de hecho, se te generó esos fenómenos raros que es gente, y esto es un ejemplo de amigos míos, no es que lo leí en algún lado, gente que te pagaba lo mismo de alquiler por un monoambiente que por ahí por un dos ambientes. ¿Por qué? Porque que alquiló el dos ambientes lo alquiló a mediados del año pasado, que mediados del año pasado, ¿cuál era la práctica más usual de alquiler? Ajuste o sea, en pesos, con ajuste por IPC, con lo cual obviamente vos agarrás la inflación acumulada y eso te genera que un alquiler nuevo cuando digo nuevo puede ser en dólares, también se sigue usando el ajuste por IPC, pero obviamente eso no ajusta para atrás, con todo lo que eso significa, y nominalmente el alquiler inicial no varió. De hecho, yo tengo amigos que le estaban ofreciendo departamentos hoy al mismo precio que en febrero, al mismo precio inicial que en febrero, o sea, nominalmente, como bien dijiste vos con esa distinción, en términos reales se licuó de alguna manera ese alquiler, con lo cual efectivamente el aumento, o sea, se cumple la teoría económica, más allá que a algunos no les guste, es mejor para el consumidor, eso no hay ningún tipo de dudas, y yo creo fuertemente que obviamente algún tipo de, o sea, los contratos se tienen que cumplir, vos tenés que tener control de que los contratos se cumplan, el consumidor en este caso, que es el inquilino, tiene que tener obviamente las herramientas para accionar legalmente en caso de que se incumpla el contrato o ese tipo de cosas. Eso está bien que sea así, no tenés que tener regulación excesiva, porque en cuanto vos metés esa regulación excesiva, pasa lo que pasó el año anterior y los años anteriores, que es nadie quería volcar un departamento en alquiler, los alquileres aumentaban constantemente, aumentaban por arriba de la inflación, que eso es un fenómeno que no pasaba antes tampoco, y bueno, en definitiva obviamente te repercute para mal con los consumidores, ¿no? Te voy a meter en otro tema que es positivo de lo último que sucedió, que es recaudación tributaria. Por primera vez tenemos crecimiento real interanual desde agosto del 2023, si no estoy equivocado. Subieron las retenciones a la cabeza y ganancias. Lo que todavía falta que suba en términos reales son créditos y débitos e IVA, que te diría que son los más ligados a la actividad, ¿no? ¿Vos creés que vamos a seguir viendo aumento de la recaudación y el gobierno el año que viene va a tener un círculo virtuoso, digamos, de mayor recaudación y eso te permita tener mayor superávit fiscal, o el gobierno va a tener que seguir enfocándose en disminuir el gasto? Bien, respecto a la recaudación, la verdad que sí fue un año bastante particular. Tenemos un semestre un poco más marcado a la suba, pero si nosotros vemos los últimos 6 meses, la recaudación fue por debajo de la inflación. O sea, en términos reales fue menor si nosotros vemos el segundo semestre, ¿sí? Entonces, nosotros hoy pensamos que el gobierno va a seguir recortando impuestos, va a disminuir la recaudación, pero esto es, entre comillas, en el sentido de que puede ser que le baje la recaudación a las personas, ¿sí? El gobierno incluso ahora con el tema del impuesto país, la verdad que es un ingreso muy importante para las arcas del Estado, así que si se dio el lujo de darlo fue gracias al superávit, que tanto se hace hincapié. Se espera que esto siga así, se espera que sigan sacando impuestos, siga bajando la recaudación, pero hay algo también que al gobierno le está dando esperanza de seguir bajando esto y es confiar en la reactivación económica, ¿sí? Vía IVA esto se va a reflejar y vía ganancias, ¿sí? Recordemos, Lucas, que el FMI, bueno, JP Morgan, el gobierno, la verdad que están todos alineados en esto, todas las instituciones. Se espera que lo más probable es que el año que viene Argentina crezca en orden al 5% del PBI. Y eso obviamente te repercute un montón en lo que es la recaudación. Así que puede ser que baje algunos impuestos, pero vía reactivación económica el Estado no se vea tan perjudicado en ese sentido. Ahora, eso es creo que bastante importante, pero lo que están felices obviamente son las provincias, porque la verdad que las transferencias a las provincias este año se desplomaron, pero producto de este aumento de la recaudación del último mes, digamos que la masa coparticipable o la torta que se dividen es mayor. Así que yo creo que los que más están contentos son ellos, ¿no? Pero yo creo que en este sentido puede haber margen para seguir bajando, pero el Estado se va a beneficiar por la reactivación. Bueno,
de hecho los gobernadores están, aunque suene un poco paradigmático, muchos gobernadores ajustaron el gasto por un lado y obviamente los gobernadores también al mismo tiempo tienen más recaudación con la coparticipación, que esto, vamos a hacer la aclaración que ya hemos hecho en otros programas, es automática, no es discrecional. El gobierno nacional no tiene ninguna discrecionalidad al respecto de el pago de la coparticipación en este caso. Bueno, Fede, muchísimas gracias por haberte sumado a charlar acá un ratito con nosotros. El programa termina el 20, con lo cual este año no. Sí quiero que sepas que el año que viene vamos a volver, obviamente, y te voy a invitar para volver a charlar porque, bueno, se arman mesas muy interesantes, la verdad, con colegas. Así que quiero que sepas que vas a estar nuevamente invitado. ¿Dónde te puede seguir la gente en redes? Porque sé que vos sos amigo de FinPit, así que ¿dónde te pueden seguir los que nos ven en redes? Sí, generalmente hablo todo lo que es economía, mercado y finanzas en Twitter, que es Fede Alonso, mi Twitter. Ahí solo hablo de economía y cosas de la actualidad. Y bueno, muchas gracias a vos, Lucas, y a la producción por invitarme. Y bueno, nos vemos la próxima, el año que viene. No, por favor, el gusto es todo nuestro. Muchísimas gracias por sumarte. Vamos con nuestra recomendación del programa de hoy a colación de tema que discutimos la semana pasada, compras en el exterior. ¿Qué tener en cuenta al momento de comprar en el exterior? Conseguimos una plaquita que mostró La Nación Más esta semana en la diferencia de precios que hay al momento de comprar por courier. Courier es básicamente cuando ustedes compran por Amazon, por Tienda Mía, por ejemplo, cualquier otra tienda online, y el precio local ajustado por dólar MEP, que es básicamente el precio en pesos dividido el tipo de cambio MEP de esta semana. Claramente la diferencia en precios son sustanciales, algunas cosas cuestan más del doble, con lo cual aprovechen a comprar en el exterior, es algo que lo puede hacer todo el mundo. No necesitan viajar básicamente para acceder a esto. ¿Y qué cosas tienen que tener presentes de este nuevo mecanismo que habilitó el gobierno? Ustedes van a poder traer hasta $3.000 por envío, hasta 3 unidades del mismo producto y 5 envíos por año. Este último punto, porque es importante, son 5 envíos por persona, 5 envíos por quit, con lo cual grupo familiar de 4 personas implican que cada uno del grupo familiar tiene 5 envíos por año, con lo cual eso es algo más que interesante porque realmente pueden traer una cantidad muy grande de productos del exterior. Menos de $400 solamente van a pagar el IVA del 21%. Aclaración acá, no todos los productos pagan la misma cantidad de IVA, atentos con eso, pero menos de $400 solamente van a pagar el IVA. Excedente de $400, los impuestos, que es básicamente la tasa estadística de importación, simplemente lo van a pagar sobre el excedente de los $400, con lo cual créanme que muchísimos productos, incluso más caros de $400, les van a quedar relativamente bastante más baratos que comprarlos acá localmente, con lo cual ténganlo bastante presente. Pueden enviar obviamente por DHL, FedEx, UPS, esto en general. Ustedes no se tienen que preocupar mucho porque básicamente la página con la cual ustedes compran les hacen un listado del costo de envío, que también lo tienen que tener presente. Ustedes tienen que tener presente al momento de la compra el costo del envío, que también se computa para el pago de los impuestos, básicamente. Ustedes hacen su pedido, obviamente cargan sus datos, cargan su dirección. Ese envío ustedes lo van a recibir literalmente en la puerta de su casa, no lo van a tener que ir a buscar a la aduana. Lo único que sí tienen que tener presente para no perder el beneficio es tienen que informar al momento de recibir el producto a la página de la AFIP, a la ex AFIP, a la página de ARCA. Ustedes tienen que notificar que recibieron un producto del exterior, básicamente, porque si no lo hacen, ustedes van a perder el beneficio por el resto del año. Eso ténganlo bastante presente también. Y no se olviden, esto, ustedes obviamente tienen que tener un medio de pago habilitado. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes tienen que tener o bien tarjeta de crédito o alguna billetera en el exterior para pagar. En caso de estar pagando con una tarjeta local, no se olviden de hacer la cancelación de pago con dólares. Paguen con dólar MEP. ¿Por qué? Esto también lo vimos el programa pasado. Más allá de la baja del impuesto país al consumo con tarjetas, no se bajaron las percepciones de ganancias y de IVA de la tarjeta de crédito y de bienes personales, perdón, no de IVA. Con lo cual, el dólar tarjeta va a quedar en un dólar en torno a los 1.300 pesos, cuando el dólar MEP
hoy está aproximadamente entre 1.060 y 1.080 pesos. Con lo cual, al momento de comprar en el exterior, compren, hagan un stop debit de su tarjeta, compren dólar MEP en su banco o en su wallet, que eso no hay ningún tipo de problema, y cancelen el resumen de la tarjeta con dólares, que les va a salir obviamente muchísimo más barato. Esto obviamente es muy bueno porque en definitiva ustedes tienen la posibilidad de hacer algo que hacía la gente que viajaba, que es acceder a la franquicia, literalmente la misma franquicia de la gente que se toma un avión o se toma un buquebús y se va a Uruguay a hacer compras. Llegamos a un nuevo programa. Muchísimas gracias obviamente a todos los que están del otro lado, a todos los que nos ven y nos apoyan. El 20, viernes 20, es el último programa de este año. Nos quedan 2 programas más. Programa número 40 va a ser. Muchísimas gracias. Como siempre, nos siguen en todas nuestras redes, @globalplay.op o en el sitio web www.globalplay.ar. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene a la misma hora y por el mismo canal.